Muy bien, queremos ya meternos en el tema que queríamos un poquitito estar compartiendo con la audiencia en esta mañana. Como veníamos mencionando en otros programas o en programas anteriores, queríamos poder tocar, tratar de compartir un tema como el que vamos a hablar hoy, que es la manipulación y el abuso espiritual. Repito lo que dije antes de ir un poquitito a la pausa o esta última pausa del programa. Sé que es un tema complicado para poder de alguna manera explicarlo de una manera clara. En el sentido de que por ahí algunos pueden malinterpretar el tema pensando que estamos queriendo atacar a los que sirven al Señor, a los que hacen la obra de Dios, a los siervos del Señor. Y es todo lo contrario, es decir, lo que queremos es afirmar a aquellos que de forma legítima y limpia hacen la obra del Señor y por el otro lado poder de alguna manera mostrar a través de la Escritura, ante la exposición de la palabra que es la que alumbra, poder mostrar cómo lamentablemente muchos malemplean el Evangelio o la autoridad que de alguna manera tienen dentro de lo que es la amplia labor de la obra del Señor para obtener beneficios propios y personales, para poder de alguna manera sacar sus propios provechos, que muchas veces algunos dicen, bueno, el provecho es solamente desde el punto de vista material, económico, no. La gran realidad es que hay muchas veces otro tipo de provecho que algunos obtienen a través de la manipulación, que no es solamente desde el punto de vista económico o financiero, a veces es desde lo emocional, poder sentirse realizado, poder sentirse de alguna manera que adquirió un poder y tiene autoridad sobre otros, etcétera, etcétera, que vamos nosotros a tratar de ir compartiendo en el transcurso de el programa de hoy, que creo que va a ser una apertura al tema y que en algún programa siguiente vamos a hacer nosotros seguir ampliando y profundizando para poder ver, lamentablemente, por un lado, las acciones, las características de los manipuladores, pero por el otro lado también ver los resultados en las víctimas, cómo mucha gente por estos manipuladores son amenazadas de una manera a veces sutil, oculta o no de forma directa, pero que utilizando el nombre de Dios o hasta el nombre del Espíritu Santo de Dios, lo que hacen es amenazar a las personas para que las personas o no se vayan de la congregación o hagan lo que ellos quieren y de alguna manera manipulan, etcétera, etcétera. Vamos a meternos ya y quiero sencillamente en esta primera parte poder ver que hay un gran problema en la iglesia actual. Es decir, digo la iglesia actual porque si nosotros miramos un poquitito para atrás, podemos observar que hoy, me refiero hoy en un sentido de estos últimos años, que tal vez puedan ser 10, 15 años, no sé, podemos animarnos a decir 20 años o más, se ha perdido y cada vez se ha perdido más lo que es el discernimiento de poder, por un lado, filtrar a través de las Escrituras todo lo que se hace, todo lo que se dice y las prácticas que a veces se están realizando y haciendo. Entonces, en esta euforia a veces de poder lograr objetivos, en esta euforia de poder mover a masas, de poder mover gran cantidad de gente, en esta euforia de poder decir, bueno, queremos esto o tenemos esto otro y sentirnos realizados porque somos lo que hemos logrado o alcanzado o tenemos, nos estamos dando cuenta que se ha perdido de vista o se ha bajado la guardia en el sentido de poder examinar, de poder visualizar y de poder de alguna manera, como bien dice la palabra del Señor, juzgar. Cuando hablamos de la palabra juzgar, no estoy hablando de aquel juicio que algunos emplean para condenar a las personas y decir no son salvas. No, a ese juicio no me refiero. Me refiero a juzgar si lo que se hace, si lo que se practica y aún lo que se dice es conforme a la profecía mayor o a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, vamos a meternos en lo que el apóstol Pablo advierte allí en Mileto,
cuando hace su despedida de la iglesia. El apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado, él sabe que comienza ahora su viaje a Roma y toda esa cuestión de sus últimos días, que está pronto para morir, para que le maten, pero no obstante a eso sabe que es la última vez que va a ver a los hermanos y le da este consejo a los ancianos y también a la iglesia. De hecho, él llama a que vengan, como no iba a pasar por Éfeso, le dice a los de Éfeso que vengan a Mileto para encontrarse con él, y ahí él les explica algunas cosas que nosotros vamos a tratar de compartir en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, quiero comenzar con este texto que creo que es el que vamos a utilizar en estos programas que vamos a tener, donde vamos a hablar de la manipulación y el abuso espiritual, y poder de alguna manera mirar lo que el apóstol Pablo le dice reuniendo a los ancianos allí en Mileto, tanto de Mileto como también de Éfeso, que les hace venir hasta ahí, donde le dice: miren por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Repito, esta palabra mirad es alerta. Tengan cuidado, abran los ojos, observen. Está diciendo, no se queden de una manera pasiva, diciendo, bueno, las cosas suceden y nada más, y dejemos que el río corra y lleve todo lo que tenga que llevar y se terminó. No. Esta expresión, mirad, habla de estar atentos. Miren primero por ustedes mismos, como allá describe la Escritura, no sea que nos deslicemos. Miren por ustedes mismos y también miren por el rebaño, por la iglesia, por las ovejas, si quiere llamarlo desde este punto de vista, por los hermanos, por aquellos que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Creo que hay tanta riqueza en este solamente versículo que podríamos estar, creo que 1 hora hablando del mismo. Yo no voy a tomarme tanto tiempo, pero sí explicar algunas cositas, como por ejemplo lo que es apacentar. La palabra griega de la palabra apacentar es la palabra bosco, que quiere decir nutrir o pastorear. Y lo que le está diciendo es miren por ustedes y miren por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentarlos, Y apacentarlo quiero decir que es nutrir, pastorear. Hace referencia al cuidado en lo que reciben, en la nutrición o alimentación de la iglesia. Y yo creo que esto es puntual y es importante. Si hay algo que el Señor resalta, y de hecho la Biblia dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y la pregunta es, ¿haciendo qué? Preparando el alimento para dar de comer al pueblo. Entonces, creo que es importante la nutrición espiritual. A veces pensamos que nutrir espiritualmente a alguien es que la persona sienta emociones y sienta sentimientos y diga, qué tremendo lo que recibí, porque hoy se utiliza mucho aquello que se recibe a través de los sentidos y de la percepción de los sentidos. Y la gran realidad es que la fe es contraria al sentimiento. Es decir, en la expresión esta me refiero, fe no es sentimiento. Nosotros no nos guiamos, no nos movemos por lo que sentimos, sino que nosotros nos movemos por fe. No andamos conforme al ojo, no andamos conforme a siento o no siento, no andamos conforme a lo que oigo o dejo de oír, no andamos conforme, ¿cómo puedo decirle?, a las cuestiones táctiles y visibles, sino que nosotros nos movemos conforme a lo que Dios estableció
en su palabra. Es verdad, a veces sentiremos y otras veces no sentiremos, a veces estaremos viendo y a veces no veremos, a veces estaremos de alguna manera palpando la gloria de Dios, pero otras veces tendremos que atravesar diferentes situaciones donde parece que estamos solos y que solo hemos quedado y no hay nadie a nuestro lado, pero es parte de la vida del creyente. Lo cierto, volviendo al tema y no quiero irme de él, es que el creyente se mueve por fe. Y en esta época donde todo se está percibiendo o se mete a través de los sentidos, a ver, el esplendor y el sonido y lo que veo y lo que siento, y todos filtran por lo que sienten, por lo que ven y por lo que pueden palpar. Y la gran realidad es que a través de eso se ha metido mucho engaño, y de ahí se ha comenzado lo que es la manipulación. Entonces, después, ahora voy a dar la definición de lo que es manipular, pero la manipulación, la definición de la palabra manipular, sé que por ahí esto es tedioso, por ahí a los que se creen un poco más espirituales, estas cuestiones de definiciones y de cosas, nos gusta mucho, pero hermano, creo que es la única forma y la única manera de poder entender y poder de alguna manera interpretar este tema que queremos un poco, como dije, desarrollar. Como decía, la palabra manipular quiere decir operar con las manos o con un instrumento. También quiere decir intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de un interés particular. Quiere decir que la palabra manipular es utilizar algún tipo de instrumento visible, físico, o las manos, y de alguna manera intervenir a través de la habilidad que pueda tener una persona para distorsionar la realidad, para distorsionar las cosas, a fin de obtener un beneficio personal del manipulador. La palabra manipulación es la práctica a través de la comunicación y también a través de la relación o la acción, repito, a través de de expresarme en las palabras, de la comunicación y a través de las acciones en la cual el manipulador ejerce control sobre otro. No quería decir las palabras tal cual es la definición, porque por ahí era más complicada, la quise arreglar y por ahí la compliqué, ¿no? Pero es la práctica comunicativa e interaccional en la cual el manipulador ejerce control sobre otro, generalmente en contra de su voluntad o el interés de esa otra persona. Entonces, el manipulador es aquella persona que utiliza medios a través de las palabras y a través también de acciones sobre otros con el fin de que ese otro esté bajo su autoridad, sujeto a ese otro y lo pueda de alguna manera mover de la manera que quiera. Antiguamente estaban, existe todavía, ¿no? Estaban los famosos títeres. Pero los títeres, algunos ahora son eso que como una manga y mete la mano por dentro y habla, ¿no? Pero estaban los otros títeres que se manejaban con cuerdas desde arriba, ¿no? Como que un titiritero en la antigüedad era diferente. Los títeres no eran eso que hoy vemos nosotros, que están ahí con un palito y que no sé, mete la mano por dentro y como que hablan y demás, ¿no? Antes era a través de unos palillos arriba con unas cuerditas y de ahí en los dedos iba moviendo arriba el titiritero, no sé si sería la palabra correcta. Y de esa forma iba moviendo lo que estaba abajo. Bueno, la manipulación es así. La manipulación, el manipulador, de ahí viene la palabra de mano, manipulador, lo que va ejerciendo a través del accionar es moviendo los hilos, interprétese la expresión, moviendo los hilos de tal forma que los que están bajo su dominio, bajo su control, bajo su autoridad, hagan lo que ellos quieren que hagan. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos de manipulación siempre hablamos de alguien que tiene autoridad sobre otros. El manipulador no es alguien que no es una persona que no está en un lugar de autoridad. Por el contrario, el manipulador es alguien que está en un lugar de autoridad. Es por eso que este tema es delicado, que este tema tampoco lo podemos hablar a la ligera. No hemos tomado tiempo para mirar, para investigar, para escuchar lo que algunos hablan de estos temas, para indagar la palabra del Señor y también orando para que Dios pueda concedernos la gracia necesaria para poder hablar con claridad. Por eso digo, es un tema delicado, porque estamos hablando de aquellos que tienen autoridad en la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando estamos hablando
obviamente a nosotros nos compete el tema de la iglesia, podríamos hablar de la manipulación a nivel mundial o general, del hombre, de la sociedad y qué sé yo cuántas cosas. Pero a nosotros nos interesa la obra de Dios, la iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos que hablar de líderes, sean pastores, apóstoles, profetas, no sé, el título que usted quiera, que ejercen autoridad sobre otros. Entonces, ahí yo creo que comienza el cuidado que dice Pablo a la iglesia allí en Mileto y a los de Éfeso, que le dice: miren por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo o la iglesia, sí. ¿Cómo dice? El rebaño, ¿no? Todo el rebaño. Sí. Ha puesto por que el Espíritu obispos, Santo sí. os ha puesto por obispos. Entonces, miren por ustedes y también por el rebaño. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y a veces tomamos la última parte solamente del texto, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y el primer cuidado que debe tener Timoteo es de él mismo, obviamente después de la doctrina. Pero acá dice: ten cuidado de ti mismo. Acá le dice: miren por ustedes, mirad por vosotros y también por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces yo creo que estamos hablando de personas que ejercen o tienen autoridad, por lo tanto tenemos que tener cuidado del trato en que debemos tratar el tema y también por el otro lado tener cuidado de ver que no seamos engañados. Entonces, estamos con las definiciones de la palabra manipular, manipulación, que ya lo hemos dicho, es aquella persona que ejerce autoridad sobre otra y que lo mueve conforme él quiere a través de las palabras o a través de su accionar. Entonces ejerce autoridad sobre otros para que esos otros o ese otro haga lo que él o ella, el manipulador, quiere. Además de eso, tengo que dar otra definición en esta primera parte del programa para poder explicar lo que es abuso espiritual. El abuso espiritual, que es un tema que vamos a desarrollar ya en el final del tema, que no va a ser hoy, pero el abuso espiritual es producido al utilizar las verdades de las Sagradas Escrituras o el lugar que uno ocupa en el liderazgo para controlar, manipular o abusar espiritualmente o psicológicamente de las personas que están bajo su liderazgo. Entonces, repito, el abuso espiritual es producido cuando se utilizan las verdades de la palabra del Señor con el único objetivo y fin de controlar, de manipular o de abusar espiritualmente o psicológicamente de aquel que está bajo ese líder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que utilizan la palabra, obviamente, ahora vamos a mirar, fuera de contexto, sacada de lo que Dios ha establecido en verdad o del verdadero sentido de la palabra, con el único objetivo de ejercer autoridad, dominio y gobierno sobre otros para que esos otros hagan lo que esas personas quieren. Entonces, tenemos que entender e interpretar que Dios nos ha puesto, en este caso a nosotros, como pastores y a los líderes en la iglesia. Digo la palabra líder porque por ahí es más amplia y abarca todo, ¿no? Porque podemos hablar de líder de la música, de diferentes áreas dentro de la iglesia, pero también de aquellos que tienen un ministerio, como vamos a mirar ahora en el libro de Efesios, que tienen un ministerio dentro de la iglesia, que a veces perdemos de vista la visión para qué el Señor nos ha puesto. Entonces a veces los líderes piensan que están para ejercer autoritarismo, tiranía o gobierno sobre aquellos que están bajo su autoridad, si podemos decir así, desde el punto de vista eclesiástico o espiritual, y que estamos para eso, para ejercer autoridad, dominio, tiranía sobre otros, y la gran realidad es que el Señor nos puso para apacentar, por ahí si no le quedó en claro el término, para apacentar. La palabra apacentar viene de que las ovejas puedan tener entre ellas paz, y también quiere decir para que puedan estar bien nutridas y pastoreadas, para que puedan comer pasto, para que puedan tener la nutrición necesaria. Y a veces nos olvidamos que Dios nos colocó para eso y pensamos que Dios nos colocó para ejercer autoritarismo, gobierno y decirle qué hacer y qué no hacer y a dónde ir y no ir. Porque en este tema que después vamos a ir profundizando y vamos a ver, usted se va a encontrar con personas que hasta que le dicen con quién casarse y con quién no. A dónde tenés que ir y a dónde no tenés que ir.
qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer, qué tenés que comprar y qué no tenés que comprar, en qué tenés que invertir y en qué no tenés que invertir. Todas cuestiones que son de alguna manera personales, y lo peor de todo es que en ese lugar de autoridad utilizan el nombre de Dios y diciendo hasta el Espíritu Santo dijo tal cosa, que tenés que casarte con este, que no tenés que casarte con el otro. Y la gran realidad, hermanos, que hay cuestiones personales e individuales que Dios deja a criterio de cada uno. Uno podrá enseñar por la palabra, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y podremos tener la base bíblica para aconsejar y enseñar a los jóvenes de cómo enfrentar lo que es el noviazgo y el futuro matrimonio, cómo orar al Señor y esperar en Dios para que Dios le conceda la persona adecuada, cómo Dios de alguna manera va a ir acomodando, pero jamás yo podré decirle con este sí, con este no, con este sí, con este no, porque caeré en el error de yo ser el titiritero, si duele lo lamento, el titiritero de aquel que gobierna sobre las personas diciéndole qué hacer y qué no hacer, porque la gran realidad es que después van a venir o tendrían que ir, cosa que lamentablemente no lo hacen, pero tendrían que ir aquellos que los obligaron a casar y que le dijeron sí con este, tenés que casarte, a ir a reclamarle después cuando las cosas salen mal o hay gravísimos problemas. Entonces, no quiero meterme en temas que no quiero meterme, pero sí dejarlo así a nivel general para que usted pueda entender lo que queremos ir planteando. Volviendo allá a Hechos 20, el texto nos decía que, vamos a leer ahí en Efesios, ¿vale? Sí, sí. Nos decía que debemos mirar por nosotros, le decía a los obispos, a los que estaban a cargo de la iglesia, y también por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esta palabra quiero que dejar en claro. ¿Para qué? Para apacentar, cuidar, pastorear, mantener en paz el rebaño, que puedan tener buenos pastos y se nutran. Como dijimos hoy, la palabra apacentar del griego es la palabra bosco, que quiere decir nutrir. Es el cuidado que se debe tener en la alimentación de la iglesia, en lo que uno hace para la iglesia como obrero, como siervo, sierva de Dios, como líder dentro de la iglesia del Señor. Quiero mostrarles lo que sí dice Pablo escribiendo en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, de la función de los ministerios que Dios instituyó en la iglesia. Creo que esto es importante para poder desde ahí plantear la tarea que tienen sí los obreros y los siervos del Señor, los líderes, y la que no tienen. Y a veces equivocamos el camino, erramos el blanco y nos metemos en cosas que Dios no nos mandó meter y hacemos cosas que Dios no nos mandó hacer, y algunos utilizan ese lugar de autoridad para ejercer autoritarismo y para manipular lamentablemente y abusar espiritualmente de aquellos que están bajo su cuidado. Efesios 4:11, por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios instituyó en la iglesia, y ahí da la lista, pastores, maestros, evangelistas, profetas. Vamos de vuelta. Pastores, apóstoles, apóstoles, ahí está. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está. Había arrancado mal yo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Dios instituyó en la iglesia, ¿qué? Líderes. ¿Quiere llamarlo así? Llamémosle así. Ministerios, llámele ministerios. ¿Para qué lo instituyó Dios en la iglesia? Con un fin. Y ese fin es preparar a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Para qué Dios nos llamó a todos? Para predicar el evangelio. El libro de 2 de Corintios, capítulo 7, si no me equivoco, no recuerdo con exactitud el texto, pero es capítulo 7 de 2 de Corintios, si no me equivoco, 5, 15 o por ahí, o 17. El apóstol Pablo dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Entonces,
ahí nosotros observamos y vemos que el texto de la Escritura nos dice, cuando acá nosotros miramos para qué Dios instituyó la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Lo encontraste? Segunda de Corintios 5:11. 11, bueno. 5:11. Sí. No sé si es exactamente ese, pero bueno, desde ahí debe comenzar a hablar. No importa, está ahí. Sí, está bien. Segunda de Corintios 5, donde habla el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros miramos el pasaje, entonces, primero, ¿para qué Dios instituyó a los ministros? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y luego dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces notemos, para preparar al creyente que pueda seguir evangelizando y proclamando a Cristo, y también para que ellos puedan ser edificados. Para eso estamos, los ministros. Pero también, si usted sigue leyendo, seguime por favor ahí en El 13. Dale. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, y acá está el tema. Si yo sigo leyendo, dice, para que podamos cumplir con el ministerio que Dios nos mandó, para que podamos ser perfeccionados, para que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Pero acá dice, para que no seamos niños fluctuantes. Fluctuante es aquel que va movido por las olas, por el viento, por las situaciones y va de un lado para otro. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas hoy en día son movidos por los vientos de doctrina, por los vientos de movimientos que hoy ocurren? Qué sé yo, el movimiento vino de la prosperidad, vino el movimiento de las unciones, vino el movimiento, qué sé yo, de esto y de lo otro y de aquello, y todos corriendo de un lado para otro, y algunos iban a buscar la unción a no sé qué país, y otros iban a buscarla a otro lado, y otros corren para otro lado. Y hay diferentes tipos de movimiento que la gente va, dice, no, porque allá está la gloria de Dios, allá está Dios. La pregunta es, ¿solamente allá está Dios? ¿Dios no dijo que llena todo, que está en todos lados? Porque escuchamos hasta algunas expresiones, hay que ir donde está la gloria de Dios. Escuche, la gloria de Dios y el templo del Espíritu Santo es cada creyente que tiene a Cristo reinando en su corazón. Ahora, que usted quiera correr detrás de algún movimiento o de algún oleaje que pueda suceder en este mundo y pueda motivar en este mundo para, qué sé yo, recibir algo o alcanzar algo o satisfacer algo, bueno, es otro tema. Ahora la gracia, la unción y el poder de Dios es derramado donde hay un corazón limpio, donde hay una persona que quiere buscar al Señor y quiere hacer la obra que Dios le ha encomendado. Entonces la tarea de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Jesús. Pero también para que no seamos niños fluctuantes, que nos movamos de un lado para otro, que nos lleven los vientos de un lado para otro. Los vientos de doctrinas. Y acá vemos esto importante, porque acá utiliza también la palabra doctrinas. Porque algunos malinterpretan la expresión doctrina. Y algunos dicen, bueno, doctrina es ciertas cuestiones en cuanto, qué sé yo, a la forma en que yo debo vestirme o hacer esto o hacer aquello. No, la expresión doctrina es enseñanza. Y la sana enseñanza de la palabra del Señor, como Pablo hoy le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina, entonces, o de guardar la sana doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Ahí vemos que la sana doctrina es la sana enseñanza. Le está diciendo Pablo a Timoteo, no erres, no te equivoques, no desvíes el blanco. Porque el blanco para el cual está la iglesia es para proclamar a Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo y para que los creyentes crezcan, para que no sean engañados. Ahora, cuando miramos acá lo que leíste, no me acuerdo si es del 14, el 15, donde dice, para no ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, y después dice, por estratagemas. Sí, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, la palabra estratagema quiere decir eso, engaño con astucia para conseguir algo. Entonces, cuidarnos de esa doctrina. ¿Cuál es doctrina? La manipulación. La manipulación.
Hay gente que va y lamentablemente tenemos que decirlo, hacen estudios e investigan cómo poder manejar, dominar las masas, cómo poder de alguna manera manipular a la gente, cómo puedo llegar a las personas, cómo identificar a aquel que tiene dentro de una congregación o de un grupo determinado necesidades. Algunos son muy explayativos, si podemos decir, desde el sentido generalizado de lo que hablan y dicen, bueno, porque saben cuáles son los problemas generalizados que tienen las personas en determinados lugares. Entonces tratan de una forma para poder llegar a los sentimientos y a las emociones, y de repente ven a hermanas o hermanos que frente a ciertas palabras que dicen van observando y se sienten mal y están mal, y ahí apuntan y ya vienen con alguna palabra profética, con algún decreto o con alguna, qué sé yo, palabra rema, que después vamos a hablar de esos temas cuando nos dé el tiempo, que hoy la palabra rema no existe, y con esas cuestiones que de alguna manera no tienen nada que ver con la verdad, sino que es manipulación. Pablo le escribe a la iglesia y enseña a los ministros que Dios instituyó en la iglesia, ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados por hombres, estratagemas de hombre que con astucia utilizan las artimañas del error. Las artimañas del error son trampas, manipulaciones diseñadas para engañar. Lo que tengo que decir, hermanos, en este tema, nos quedan todavía un buen tiempo, es que hoy lamentablemente se ha perdido el discernimiento. Y desde acá queremos arrancar. Discernir. ¿Por qué se ha perdido el discernimiento? Porque dentro de los dones espirituales usted va a encontrar que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, de Primera de Corinto, le habla discernimiento de espíritu. Entonces, la iglesia ha perdido el discernimiento. La manipulación espiritual es un mal que ha afectado y afecta a muchos hoy, lamentablemente dejando muchas víctimas. Tenemos que entender que la manipulación espiritual abarca, como dije hoy, no solamente desde el punto de vista material, sino también aquellos fines para satisfacer emociones o cosas personales, como el tener un lugar o una posición de poder, de gobierno, de dominio sobre otros. Personas que siempre estuvieron por debajo porque la vida les trató mal o porque, tuvieron diferentes tipos de problemas, pero ahora se encuentran que Dios le bendijo, que Dios obró en su vida y ahora ven la posibilidad de estar enfrente o arriba de otros, y en vez de generar eso y servirle su vida que vivió tal vez manipulado por otros, ahora servirles para no cometer los mismos errores, cometen errores peores todavía que habían cometido y ejercen la autoridad como tiranía. Entonces tenemos que tener cuidado. Repito lo que dije antes y hago una aclaración nuevamente. Con este tema no pretendemos atacar a los pastores, a los verdaderos obreros y siervos del Señor, a los verdaderos líderes. Con esto que queremos compartir, la gran verdad que queremos dejar en claro es alumbrar por la palabra de Dios, y si alguno está cometiendo error pueda revertir esa situación, y aquellos que no quieran hacerlo puedan quedar desenmascarados frente a la luz de la palabra del Señor. Porque los creyentes y las personas que vienen en busca de Cristo vienen dañadas, golpeadas, maltratadas, muchas de ellas sin fe, pero llegan al Señor y recobran la esperanza y la fe y el ánimo para poder seguir adelante. Y lamentablemente muchas de ellas caen en manos de estos lobos rapaces, de esta gente que lo único que quiere es sacar beneficios personales, que lo único que quiere es sentirse ellos confortados, ejerciendo autoridad sobre otros y gobernando sobre otros, viendo que la gente depende de ellos y olvidando a Cristo, pasando por alto a Cristo. Entonces, tenemos que ver que lo dañan peor de lo que estaban antes. ¿Y cuánta gente ha quedado tendida en el camino por la manipulación, por el maltrato, por la forma violenta en que esta gente ejerce supuestamente su liderazgo? Entonces vamos a meternos ahora, volviendo allí al libro de Hechos, pero vamos a leer el verso 17, por favor, 17, 10 y 11. Antes que lo leas, quiero mencionar
que lamentablemente al no haber hoy discernimiento, a la gente no discernir, creer todo lo que se le dice, recibir todo lo que alguien habla, sin filtrar nada, Déjeme decirle que tenemos el mejor filtro o tamiz, no sé si sería la palabra correcta, de todas las cosas. Y el mejor filtro para filtrar lo que alguien habla, lo que alguien dice, es la palabra de Dios. Claro, después vamos a mirar que a veces se utilizan los textos fuera de su contexto, que a veces los textos son bien leídos, pero mal empleados en la práctica o en la aplicación, son mal aplicados. Y esa es otra cuestión que tenemos que también después mencionar. Pero cuando miramos acá, el tema es que a veces algunos dicen, no podemos juzgar a nadie. No estoy hablando de juicio, de condenación. Estoy hablando de filtrar lo que se dice, si está acorde o no a la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero si vos cuestionás o filtrás lo que dice el siervo de Dios, hay juicio sobre tu vida y estás pecando contra Dios. Y no faltan aquellos manipuladores que están al lado del manipulador, que también tienen sus ventajas y sus beneficios, que lo que hacen es formar un castillo donde ellos son impenetrables y hacen que las personas estén bajo su gobierno y su autoridad y forman un grupito determinado que todos de alguna manera generan lo mismo, manipulación sobre la gente. Entonces, cuando miramos esto, nosotros nos encontramos que los de Berea, que es lo que vamos a leer ahora, se animaron a filtrar al gran apóstol Pablo. Miremos lo que dice acá, capítulo 17, versos 10 y 11 de los Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Note dos cosas fundamentales. No es que rechazaron la palabra. No. Porque he escuchado, bueno, ya me lo han dicho varias veces, ¿no? No, lo que ustedes no hacen es, están rechazando la palabra. El que no escucha lo que yo digo, No, pare un poquito. Nosotros no rechazamos la palabra. Los de Berea tampoco rechazaron la palabra. Recibieron la palabra con solicitud, pero ojo, no se tragaron todo. No dijeron, bueno, porque lo dijo Juan Pérez, discúlpenme los Juan Pérez, Sí. o lo dijo fulano de tal. No podemos cuestionar, ni juzgar, ni observar a ver si la Biblia dice lo que él dice. Tenga cuidado. La Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué dice que era? Mire que está escribiendo Lucas, ¿no? El doctor Lucas. Lucas está escribiendo. El que escribe el Evangelio de Lucas y el que escribe también el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. Un gran compañero del apóstol Pablo. Porque si usted observa a Lucas, es un compañero del apóstol Pablo. Es el médico amado, como así lo describe la escritura de Pablo, Lucas. Y Lucas escribe y dice, los de Tesalónica eran más nobles, al revés, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué más nobles? Está refiriéndose en el sentido de que ellos no dejaron de filtrar lo que decía aún el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? No se trague todo lo que le digan, pero sí tenga conocimiento de la palabra. Tenga conocimiento de la palabra, porque no quiera juzgar en su justo juicio o en su razonamiento humano o en su intelectualidad o capacidad humana. No, mire la palabra. Y si alguien viene y le dice, no, lo que pasa que vos tenés que hacer tal cosa porque a mí se me antoja que vos lo hagas. Bueno, está bien, a vos se te antoja, pero yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vos decís que yo tengo que hacer tal cosa. Bueno, la Biblia no dice eso, lo decís vos. Entonces tenemos que filtrar la palabra. Y los de Tesalónica, al revés, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos se animaron a filtrar todo lo que el apóstol Pablo, esta expresión filtrar, interprétese, a poder escudriñar y verificar que lo que el apóstol Pablo decía
era conforme a la palabra de Dios. Claro, hoy estamos con una gran cantidad de gente que son vagos espirituales, en el sentido de que no leen la palabra, no leen la Biblia, no indagan la palabra. Si yo le preguntara a usted que está en la audiencia, capaz que se me va a enojar y no me escucha más, pero bueno, lo lamento. Pero, ¿lee la palabra? ¿Cuánto tiempo utiliza en el día para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos capítulos, versículos o texto utiliza para leer de la palabra de Dios? ¿Vio que somos vagos espiritualmente hablando? No leemos la palabra. Tenemos desconocimiento de la palabra. Y por ahí repetimos lo que escuchamos. Y somos loritos repetidores, como el loro que usted le dice buen día y el loro dice buen día, pero él no capta, no entiende, no razona lo que está diciendo. Solamente lo que hace es repetir. ¿Cuántos repetidores e imitadores de manipuladores hay hoy en día? Que solamente repiten lo que otro dijo, pero jamás verificaron si lo que están diciendo es acorde a la verdad, es acorde a la palabra del Señor. ¿Cuánta gente dice lo que otros dicen y allí se hace una gran... No, porque lo dijo, pero ¿vos verificaste que lo que dijo está bien? No, pero lo dijo y punto. Entonces acá caemos en el otro tema, que es importante poder entender y poder comprender, que en un ratito más vamos a mirar. Que Primera de Juan 4.1, ¿lo tenés ahí? Sí, amados, bueno, dale, lo miramos dice, ahora entonces. Bien, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, note que la causa de lo que dice acá el apóstol Juan es que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo pregunto, ¿cuántos profetas hay hoy? El ministerio profético, ¿cómo de alguna manera, y no estoy diciendo que no existen verdaderos profetas de Dios y no existe el don de profecía? Es otro tema que tal vez algún día hablemos y profundicemos en el mismo. Pero lo que estoy diciendo es que la advertencia de Juan es: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas que profetizan catástrofe o profetas que profetizan todo bendición y todo gloria. Los dos extremos, ¿no? Por un lado, lo que todo está bien, que Dios te va a dar esto y te va a alcanzar lo otro, y que veo una nube de gloria que hay sobre ti, veo que algo está cayendo sobre tu vida, veo ahí que y están los otros, que solamente catástrofe, juicio. Ven juicio por todos lados y condenación por todos lados. Entonces, déjeme decirle que ahí tenemos que entrar en verificar en la Escritura. ¿Cómo es la verdadera profecía? ¿Qué características tiene la profecía que Dios describe en la Escritura? ¿Por qué Pablo enseña a la iglesia de Corinto en el capítulo 14 sobre los dones espirituales y el empleo dentro de la iglesia? ¿Por qué dice que la profecía debe ser para edificación, exhortación, edificación y consolación? ¿Por qué miramos estos detalles en la Escritura? Bueno, es un tema que hoy no lo voy a hablar, dije, pero que lo menciono así por arriba. Entonces, cuando miramos lo que la advertencia de Juan dice, ahí mismo lo leemos de vuelta, dice, léelo. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Muy bien. Que son de Dios. ¿Qué es lo primero que describe ahí? No crean. No crean. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, no transformarnos en incrédulos, ¿se entiende, no? Pero tampoco ser crédulos, que todo lo que dice fulano, lo dijo fulano y está bien. Si la gente, porque lo digo yo, sencillamente lo dice porque lo dijo fulano, lo dijo el pastor Darío, qué sé yo, y porque lo dijo él ya está bien, no, usted erró. Porque si alguien usted debe mirar es a Cristo, y si alguien usted debe mirar es la palabra de Dios. La exposición de la palabra que nos alumbra. Entonces, el gran problema es que hoy no se filtra nada. Hoy no se discierne absolutamente nada. Por vagancia espiritual, si podemos decir así, gente que no le gusta leer la Biblia, gente que se traga cualquier cosa, que le gusta que alguien le hable bien al oído, o le gusta que esté, qué sé yo, en el culto gritando, saltando, corriendo o haciendo cualquier cosa, pensando que eso es el todo del Evangelio. Cuando la gran realidad, hermanos, que nosotros miramos en la palabra del Señor es que Dios quiere que usted y yo tengamos cuidado, primero de nosotros mismos y de guardar la palabra. Todo lo demás es añadidura. Dones,
manifestaciones y gloria en la iglesia es para cumplir el propósito de llevar adelante el Evangelio. Porque aquellos que nos quieren hacer creer que el avivamiento es el todo de la iglesia y que yo vivo en la gloria y bajo la unción del Señor, déjeme decirle que hay cantidad de creyentes que hoy, en nuestra actualidad, están reuniéndose en lugares ocultos, predicando el Evangelio. Y están reuniéndose en lugares donde ni siquiera pueden levantar la voz, porque si los escuchan, los matan inmediatamente. ¿Cuántos hoy en cárceles están sufriendo? ¿Cuántos han matado a su familia? Y algunos que dicen, bueno, ¿cuánto estoy padeciendo por Cristo? ¿Y qué es lo que está padeciendo? Que alguien habló mal de él. Cuando hay cantidad de gente, hemos tenido una reunión con uno de los hermanos que está con el tema de la voz de los mártires. Y bueno, no voy a dar muchos detalles, pero nos explicaba un poquitito cómo hoy en el mundo están padeciendo por causa de Cristo. Y algunos quieren hacernos creer, no, acá donde está la gloria, el poder y porque hay esta manifestación y aquella otra manifestación. Yo no juzgo la manifestación, porque algunos después dicen, no, están juzgando que no es el Espíritu. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, la manifestación no es el todo. El que usted hable en lengua no es el todo. Hay que hablar en lengua, sí. Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero prefiero en la congregación, cuando estoy frente a la gente, hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua extraña que nadie interprete. Porque el secreto no es hablar en lenguas, el secreto es edificar la iglesia del Señor. Entonces, tenemos que entender y comprender lo que nos dice la Escritura o nos enseña la palabra del Señor. Cuando usted mira acá, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El gran problema es que hoy se cree todo. Se cree todo. Y no se filtra absolutamente nada. Fulanito de tal como es, y ahí le pone el título, lo dijo y se acabó la historia. Entonces me creo lo que me dice, me creo lo que dijo, lo que habló, y yo no filtro absolutamente nada. Volvemos, por favor, Luciano, sé que se me está yendo la hora rápidamente, pero a Hechos 20... donde leímos nosotros en el comienzo el texto que decía, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Sí. Y después dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien, note, Pablo le advierte de eso, tengan cuidado de ustedes, vean por ustedes y vean por el rebaño que el Señor les ha puesto para apacentarlos, el Espíritu Santo se ha puesto para apacentarlos, y acá le dice la causa del por qué. Porque después de mi partida, dice Pablo, vendrán, o entrarán, ¿cómo es que dice? Entrarán en medio de vosotros. Entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Que no perdonarán el rebaño. ¿Cuántas veces, hermanos, uno tiene tanto cuidado para tratar ciertos temas en la iglesia y para poder de alguna manera no abusarse, no caer en el abuso de las personas? Pero aparecen estos sinvergüenzas, lobos rapaces, como lo describe la Escritura, y abusan, en el sentido espiritual estamos hablando, sacando beneficios de la gente sin ningún tipo de escrúpulos, y la gente todavía les aplaude y dice, qué lindo, qué bien. Claro, le robaron, le llevaron todo, pero lamentablemente la gente no filtra absolutamente nada. No quiero entrar en algunos temas porque me iría, pero sí mencionar, por ejemplo, esto. Tengan cuidado, porque después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Y no solo esto, dice que también de ustedes mismos se levantarán hombres, ¿qué dice? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Claro, la gran realidad es que querían arrastrar tras sí, es decir, sacar su propio provecho y su propia ventaja. Ezequiel en el capítulo 22 y el verso 27 le habla a los príncipes
a los príncipes de Israel, a los que tienen lugar de dominio, de gobierno, de autoridad, que ellos ejercían manipulación y abusaban como lobos rapaces también del rebaño. A ver si lo tenés. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con todo lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Muy bien, vamos a quedar con la primera parte, después eso de los profetas lo vamos a hablar cuando entremos ya en el abuso espiritual, pero acá es importante la primera parte, entender, sus príncipes son lobos que desgarran la presa, derraman sangre, destruyen almas, las vidas, destruyen las vidas. Entonces, entendamos, hermanos, que acá estamos hablando de algo serio, que es la vida o la muerte de un alma. La Biblia dice: ¡ay de aquel que haga tropezar! Cuanto más caer, cuanto más morir espiritualmente a uno de estos pequeñitos. Y cuánta gente hoy, a través del abuso espiritual, a través de la manipulación, está dañando, está afectando la obra del Señor. Y Pablo termina diciendo, no sé si lo cerraste allá en Hechos, pero en Hechos capítulo 20, no sé hasta cuál leíste, pero Pablo dice: acuérdense, hermanos, que esto yo le estuve enseñando ya por muchos años, estuve como 3 años, dice 3 años y medio, no recuerdo con exactitud. 3 años, dice. Sí. Léelo, a ver de vuelta eso. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sí. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, note esto que dice el apóstol Pablo: tengan cuidado, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, de entre ustedes también se levantarán algunos, que lo que querrán es arrastrar tras sí a los discípulos. Pero después le dice: recuerden que yo ya por 3 años le estuve amonestando, no he cesado de amonestarles. Pero también dice algo importante al finalizar: yo les he encomendado al Señor. Y dice algo más: y a la palabra de su gracia. De su gracia. Escuche, a la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el Señor y su palabra es la que podrá librarnos del engaño, de los lobos rapaces y de aquellos manipuladores que quieren arrastrar tras sí las almas. Lo único que va a darnos libertad, conocimiento, discernimiento, luz, es la palabra. El Salmo 119, el verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Hemos dejado de lado la palabra, y acá el primer tema que hemos desarrollado ya en el día de hoy en cuanto a lo que es la manipulación y el abuso espiritual es la falta de discernimiento. Además de explicar los términos, la falta de discernimiento, la falta de la palabra. Hoy tragamos lo que nos dan sin ni siquiera sentir el gusto. Hoy agarramos y comemos y cualquiera habla cualquier cosa y todo está bien. Y no discernimos si es conforme a la palabra, si es lo que Dios quiere, si es lo que Dios nos ha enviado. Qué triste y qué lamentable. Por la causa, y con esto ya estoy cerrando, por causa de la falta de discernimiento espiritual, hoy se predica y se profetiza cualquier cosa. No estoy hablando en términos generales. Hay muchos, repito, buenos obreros y siervos del Señor que su único fin es edificar la iglesia, su único fin es la proclamación del Evangelio, su único fin es que Cristo sea exaltado y puesto en alto. Pero hoy lamentablemente hay muchos que lo único que quieren exaltarse es a sí mismo, que lo único que quieren poner en alto son sus propias personas, que lo único que quieren son el aplauso de la gente. Claro, la gran mayoría no lo va a pedir de forma abierta, aunque hay algunos bastante caraduras que así también lo piden. Pero la gran mayoría
cuando hay sutileza en este abuso espiritual, no lo van a pedir de forma abierta, lo van a hacer de otra manera y de otra forma, y van a llenar el egocentrismo o el ego de su propio corazón. Lo que quiero decir es que hoy se predica, se profetiza cualquier cosa y todos son, o muchos de ellos son aceptados porque falta de discernimiento. Tenemos que entender que hay profetas que anuncian mentiras y generan pleitos y divisiones con sus profecías dentro de la iglesia del Señor. Y muchos le aplauden diciendo, no, es la voz de Dios que habló. Es la voz de Dios que habló. La profecía podrá cortar, la palabra que viene de parte de Dios podrá cortar, pero juntamente con el corte viene la sanidad, la salud. Dios no te va a cortar para que te desangres y te mueras. Si Dios habla algo, es para edificación de la iglesia, es para salud espiritual. Y déjeme decirle algo que algunos tal vez no entienden y no comprenden. Si Dios habla, es porque todavía hay oportunidad. El problema es cuando Dios deje de hablar. Porque cuando Dios deja de hablar ya no hay más nada que hacer. Cuando Dios dejó de hablar a Saúl, era porque Saúl ya no tenía más nada que ver con Dios. Pero entre tanto que Saúl estuvo en la voluntad del Señor, Dios le siguió hablando por medio del profeta, hasta que en un momento determinado ya el profeta Samuel no habló más a Saúl, y Saúl trató de buscar que Dios le hable de una y de otra manera, cayendo en cualquier cosa. Escúcheme, si Dios habla y los profetas que supuestamente hablan porque Dios habla, es porque todavía hay esperanza. Cualquier profeta que quite la esperanza del hombre y de la mujer, habría que evaluar si es esa profecía de parte de Dios. Dije, habría que evaluar, porque no podemos juzgar ajeno a una palabra suelta que alguien dice, sino que habría que mirarlo bajo todo el contexto y examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Lo que quiero decirle, hermanos, que muchos citan textos de la palabra, pero fuera de su contexto, para generar doctrinas propias y manipular a la gente. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento espiritual. Porque la gente desconoce, los hermanos desconocen la palabra de Dios. Y aún más, algunos dicen, no hay que estudiar tanto la Biblia. Y todavía algunos están con aquellas versiones donde la letra mata. Y el espíritu es el que vivifica. Entonces tengamos cuidado. El seminario no mata a nadie si es que le enseña la palabra. Hay muchos torcidos seminarios que enseñan cualquier cosa ajena a la palabra. Pero el seminario que enseña la palabra de Dios, lo que va a traer es luz. Y el gran problema del manipulador es que si hay luz, no puede manipular. El gran problema del manipulador es si descubrís la realidad de la cosa, ya no te van a engañar más. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay muchos que utilizan, como dije, textos fuera de su contexto. Otros utilizan los textos bien dichos o con el texto tal cual lo dice la palabra, pero mal empleados, mal aplicados. Entonces, esto es lo que trae como resultado que muchos abusen de la obra del creyente, de aquellos que conocieron al Señor. Yo creo que es tiempo de abrir los ojos y mirar que el mejor filtro para todo es la palabra de Dios. Claro, por eso que el diablo quiso sacarla del medio. Si hay algo que tuvo persecución, es la palabra. Se quiso exterminar, se quemaron, trataron de sacarla, pero Dios la preservó. Porque la palabra es lo único que podrá de alguna manera mostrarnos la verdad de Dios, a Dios mismo. Tenemos que abrir los ojos frente a esta realidad que hoy hemos comenzado a predicar o a compartir en este programa. La manipulación y el abuso espiritual. Después vamos a hablar la sutileza al final cuando lleguemos también del programa y ver también los afectados. Hoy hemos tratado de hacer esta breve introducción, digo breve porque es largo el tema, pero esta introducción para poder observar y poder ver que Dios nos advierte y nos muestra el camino, que es la palabra. Nos dice que velemos y que tengamos cuidado y que miremos de no caer en el error, de no caer en la manipulación y de para qué Dios estableció el liderazgo dentro de lo que es la iglesia del Señor. No creáis todo lo que te digan, no creáis a todo espíritu, sino la Biblia dice, probadle.
probadle. Probar los espíritus si son de Dios. Y yo creo que estamos en el tiempo donde a través de nuestra búsqueda, consagración, servicio a Dios, pero por sobre todo ante la luz de la palabra, debemos pararnos para examinar lo que estamos escuchando y recibiendo en este tiempo. Vamos a orar al Señor porque lamentablemente se me fue la hora y tengo que terminar el programa. El próximo martes vamos a arrancar desde aquí, vamos a ver cómo ha avanzado la manipulación. Vamos a hablar un poco acerca de los apóstoles, los profetas, los líderes y todo este movimiento que hace mucho tiempo está, pero desde los mismos días de Pablo, de los Hechos de los Apóstoles ya estaba, pero que hoy ha proliferado. Pero también vamos a mirar las características de la manipulación. Y vamos a ver cómo, lamentablemente, esto se ha metido más de lo que a veces pensamos. Vamos a orar a Dios, rogando a Dios que Dios nos ayude. Oramos también, estaba tratando de buscar por los pedidos de oración. Oramos también por Alicia, que nos pidió oración, Marcelo y Hugo, también estas dos personas por salvación. Sí, los abuelos también del hogar del anciano. Y oramos también por el hogar de los ancianos. Pueda llegar la palabra. Por los abuelos. Oramos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús queremos darle gracias por este tiempo que usted nos ha permitido de poder compartir, Dios mío, a través de este medio, tu palabra. Señor, un tema que lo hemos expresado y hemos manifestado, difícil, complicado. Algunos tal vez lo puedan malinterpretar, pero tú conoces la intencionalidad al poder hablar estos temas de la gran realidad que hoy se está viviendo como iglesia. Padre, creemos firmemente que tú nos has dejado a cada uno de aquellos que nos has puesto en un lugar de preeminencia para poder ejercer, Dios mío, el ministerio y llevar a las personas a que puedan proclamar el mensaje de Cristo. Primeramente ser salvos, proclamar a Cristo, crecer espiritualmente y ser guardados de todo aquello que quiera desviarles de la fe. Ruego, Dios mío, que tú puedas ayudarnos a poder entender esta palabra, que no podamos movernos de la palabra que tú nos has dejado, sabiendo, Dios mío, que vienen los vientos, las tormentas y puede dar con ímpetu sobre la casa, pero aquella que está fundada en la palabra, que se filtra a través de la palabra, lo que trae como resultado, Señor, es que permanezca firme. Señor, ayúdanos a poder ver tu verdad. Te ruego, Dios querido, también por estas personas que han pedido oración, por los ancianos que están allí, aquellos que puedan escuchar tu palabra, toca sus corazones. Sí, Señor. Trae, Dios mío, salvación sobre ellos, que puedan conocerte a ti. Consuela sus vidas también en ese momento final, tal vez, de sus vidas que están viviendo, y ayúdales. Te rogamos por Alicia, Señor, por su salud, que tú te glorifiques en su cuerpo, traiga salvación sobre su vida, obres en ella con poder. Por Marcelo y Hugo, Señor, que han sido invitados estos días para que puedan llegar a escuchar tu palabra, tócales, trae convicción sobre ellos, echa por tierra todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu verdad y que ellos puedan llegar en victoria, Dios mío, y puedan hallar a Cristo, el Salvador, en sus vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.